En el fútbol hay jugadas que solo pasan una vez en 1000 millones. Hoy vas a ver lo imposible, lo irrepetible, lo que ni nos vas a creer. Iniciaba el encuentro entre Italia y Francia, pero al parecer nadie le había avisado a Donnarumma que solo tuvo segundos desde que la pelota empezó a rodar y que el pase casual fue robado por Barcola. El esférico en su poder a alta velocidad fue llevado al área donde decidió patear él mismo en lugar de dar un pase a Mbappé. Donnarumma no pudo hacer nada, solo le quedó reclamar al arquero por una jugada tan desafortunada. Jordan Pickford quería salir jugando pero no tomó una rápida decisión, por lo que los jugadores griegos consiguieron rematar rápidamente el arco desprotegido. En una gran reacción del jugador inglés Levi Colwill corrió en contra de su arco y sacó el balón de la línea evitando el gol contra su equipo. Salvó de manera brillante a Inglaterra de sufrir un gol ante Grecia por la National League de la UEFA. Mykhailo Mudryk se disponía para tirar un centro al área chica, pero sus cálculos fallaron y terminaría convirtiendo un impresionante gol. Para darle ventaja a su equipo, buscaba bronce y encontró el oro. En una mala salida del portero, Karl Darlow, que jugó al borde de su área con mucha confianza, pero fallando estrepitosamente, dejando el balón sin dueño. Esto permitió al oponente tomar posesión de la pelota frente a una portería vacía. Sin embargo, Darlow logró corregir espectacularmente su error después de haber interceptado el disparo a corta distancia en un salto loco. A esto lo llamó ir detrás del esférico hasta el último momento. John Duran entró y anotó uno de los goles del año de la Premier League, disparando un zapatazo directo al ángulo, dejando al Dibu Martínez que no lo podía creer. Es un golazo de otro mundo. El portero se estiraría todo lo posible y más, aunque todos reaccionamos como el Dibu al ver este pedazo de gol impresionante. Anderson Yulu es uno de los jugadores ecuatorianos que ha logrado mantenerse en la MLS y de repente aparece con un gol. En esta ocasión apareció con un grandioso doblete. Por la fecha 29 de la MLS, el atacante ecuatoriano Anderson Yulu sería protagonista de un golazo de otro mundo. El tricolor aprovechó que el portero estaba un poco salido del arco y un poco más adelante de la media cancha aprovechó para picar el balón a pesar de la gran distancia y haciendo sin dudas un golazo en toda la liga. El Midtjylland de Darío Osorio tenía una difícil salida por la Europa League. La tarea se puso todavía más complicada cuando su portero Elias Olafsson cometió un error increíble en el comienzo del segundo tiempo. Tras el pitazo inicial, el golero calculó mal y se despejó, rebotó en el delantero Daniel Birligea, quien luego quedó con el arco a disposición y procedió a marcar de pecho para decretar el 2-0 parcial. La confianza del delantero desborda límites inimaginables, disparando desde la mitad de cancha, lo que al portero camerunés Andre Onana lo sorprendió estando totalmente lejos al delantero. Sotoka no se olvidará nunca de tal hazaña. Liverpool y el Toulouse se verían las caras por la Europa League cuando el reloj marcaba el minuto 46 del segundo tiempo. El portero de Liverpool regalaría la pelota en una pésima salida y es cuando el defensor nacional chileno quedó frente a la portería sin portero rival y pateó justo a los pies del defensor Alexander Arnold. Rápidamente esta lamentable acción se hizo viral en redes sociales y todos los hinchas quedaron atónitos con la gran chance de gol que se perdió el jugador de la selección chilena. Al delantero Simon Cox se le negaba el gol de la ventaja en Australia por una defensa verdaderamente heroica. El jugador de 32 años había anotado 2 veces en sus 5 apariciones anteriores y pensó que habría tapado otro gol cuando se aferró a un cabezazo débil del defensor de la ciudad Curtis Good. El centro atrás había tratado de encontrar a su portero, pero Cox logró meter y guiar el balón hacia el gol abierto. Justo cuando parecía que el delantero iba a darle ventaja a su equipo, Beat corrió por detrás y logró despejar la pelota en la línea con un tackle perfectamente temporal. Lo de Erling Haaland dentro del área empieza a ser de película, de acción de los 80 a lo Bruce Lee. El noruego nos regaló una joya de su repertorio marcando un auténtico golazo en el partido de la Champions. No nos sorprende nada y es que en medio de todos los defensores Haaland toma posiciones, pelea el balón y lo manda a la portería con un golpe de tacón al vuelo con una acrobacia estilo tijera al revés que dejó a todos boquiabiertos. La belleza de algunos gestos técnicos y de este golazo daría la vuelta al mundo. El delantero de Leyton Orient, Star Jamie Donnelly, se aprovecharía de la mal salida de los ciudadanos y logra robar el esférico en medio de la cancha, lo que provocaría su viveza al ver al portero del Manchester City, Stefan Ortega, que se encontraba muy adelantado de su portería y justo más allá de la línea media realizaría un disparo mágico convirtiéndolo en una anotación fantástica por la FA Cup. Los fanáticos de Orient produjeron una atmósfera eléctrica en el Gangham Grove Stadium. Un gol muy hermoso fue anotado por el mediocampista albanés Kasim Latsi después de la asistencia de Olan Tuhil. Latsi se movió muy bien cerca del punto de penal y logró engañar a los defensores rivales e incluso al portero haciendo pasar de largo y teniendo el arco libre con un golazo para otra categoría. Los fuertes vientos azotaban al encuentro y para peor no se podía ejecutar de manera eficiente ningún tiro libre, o eso es lo que pensábamos. Y es que el encargado del tiro no se dejó intimidar y después de tremendo zapatazo con ayuda evidente del viento descolocar al portero rival, que se pasaría de largo al intentar reponerse, no lo lograría, dejando así un golazo impresionante donde todos los hinchas enloquecieron de alegría. En el partido entre el Galatasaray y el Bodrum ocurrió un incidente muy discutido y Ziyech, quien se unió como sustituido de los rojos amarillos, no pudo anotar en una red vacía después de recibir un pase prácticamente de gol. Osimhen, que estaba cara a cara con el portero, le pasó el balón a Ziyech, que estaba en una posición favorable a su lado. El jugador marroquí, al ver la portería vacía frente a él, dispararía el balón sobre el travesaño, dejando un blooper del año. El delantero nigeriano puso su firma en la victoria a Antalyaspor y es que en los minutos finales del encuentro el delantero Víctor Osimhen haría un espectacular chilena anotando con una acrobacia un golazo impresionante que volvía locos a los aficionados turcos. Su compañero Mauro Icardi lo vería del banco con tal asombro y felicidad, impactado por tal acrobacia digna de un premio. Como portero siempre tienes que estar atento a tu entorno y mirar no muy lejos de tu línea de gol. El portero de Montreal aprendió esto de una manera dolorosa en el fútbol de la MLS y es que el jugador Luca Orellano se disponía a ejecutar un tiro libre de manera veloz sin permitir que nadie reaccionara y que lo terminaría en un maravilloso tiro libre. El público se enloqueció después del tiro libre inteligente que fue tomado de más de la mitad de la cancha, aproximadamente unos 70 metros de distancia, pero qué potencia tiene en esas piernas este muchacho. Un magnífico pase filtrado dejaría cara a cara con el arquero rival. El fatal error vino cuando los delanteros subestimaron al portero intentando picarla cuando
este salía al encuentro. Ni siquiera el rebote puede ser conectado por el gran reflejo del guardameta, aunque eso no terminaría ahí, ya que el despeje quedaría corto y como si no fuera poco, otro intento más de patear a portería daba lugar, aunque nadie daba fe de que el portero se recuperara y como si fuera Superman volaría con un salto fenomenal para sacar el esférico del ángulo, una tajada fenomenal que dejaría a todos impresionados. Una salida jugada desde abajo era lo que el planeta había preparado para el encuentro, pero nada saldría bien. Es que el defensor noruego Haltam Alesami no calculó bien su pase hacia atrás y mandó el balón de lleno a su propia portería, y su compañero haría todo lo posible pero ni siquiera pudo tocar la pelota desde que entre. A esto le llamo blooper y no tonterías. El jugador pide que se lo trague la tierra. Tras una buena jugada colectiva, el volante argentino José Herrera tendría la posesión del balón y con un remate de casi 30 metros de distancia la clavaría en el ángulo con muchísima potencia. Nadie podía creer la potencia de ese disparo, y es que el argentino no dudó ni un segundo y dejó sin nada de hacer al portero rival. Sadio Mané fallaría en mano a mano contra el portero Ederson tirando el esférico al poste, aunque el rebote quedaría en las inmediaciones de la portería, y es donde el defensor John Stone, desesperado por despejar, no se daría cuenta de que su arquero lo intentaba agarrar, provocando así otro rebote más con dirección a la portería, pero es que aquí es donde los dioses le concederían una reacción de otro mundo y junto con una acrobacia impresionante para despejar el balón a milímetros de la línea de meta. A eso lo llamo yo arreglar grandes fallos. Hay ocasiones en que los porteros necesitan una mano para cerrar la portería al rival, y es que en esta ocasión es la que el defensor Ben Mee seguía muy atento a la jugada y en un momento saltó a la acción dando un cabezazo que desviaría el remate del rival, salvando de manera épica el arco de su equipo. Sin duda el inglés dio mucho más de mano a su equipo para no caer en el marcador. Patrick no dejaría de presionar, lo que provocaría el fallo del portero veterano Dani Vukovic, ya con la pelota en su control y con el arquero ya vencido. Tenía tiempo y espacio para hacer lo que se hubiera propuesto: definir de zurda, acomodarse mejor con la derecha, enganchar y meterse con pelota y todo. Por su parte, el arquero Vukovic parecía estar yendo hacia el fondo de arco para agarrar la pelota, pero no. Patrick pateó apurado de derecha y mal pisado, pagando su cara en experiencia porque la pelota se fue junto al palo, pero del lado de afuera, y ahí el bochorno con el delantero platinado y de prolijos bigotes agarrado en su cabeza, deseando que se lo tragara a la tierra. El seleccionado húngaro saldría jugando con su portero danés Dibus, pero este sin darse cuenta cometería una falla digna de un amateur al dejar que su compañero saque por él y dejando que siga con el balón, cometiendo claramente un tiro libre indirecto dentro del área, aunque momentos después pasaría de villano a héroe deteniendo el zapatazo a quemarropa del seleccionado de Países Bajos, que no supo valorar el regalo de los húngaros. Sin dudas la defensa del Copenhague sufrió mucho en este encuentro, y es que no le salía nada bien, empezando por los zagueros centrales que por el afán de cortar la carrera del rival terminaron por cortarse a sí mismos, y esto no es todo porque la suerte no se haría presente, ya que al picar al delantero del balón pegará en el travesaño, pero por la fortuna volvería a rebotar por otro defensa que terminaría por sentenciar un insólito gol digno de análisis. Nadie podía creer la mala suerte que tenían. Donnarumma salía apresurado para cortar el avance, pero esto beneficiaría al delantero, que con un sutil toque de costado lo dejaría pagado caro su mala salida, aunque el disparo pedía permiso para entrar el defensa del Milán Leonardo Bonucci. Llegaría de sobra para desviar, pero nada de eso sucedería, ya que el italiano se le olvidó cerrar las piernas dejando pasar la pelota como si nada. Su cara de decepción nos dice todo. El partido entre Barcelona y Benfica resultó ser una verdadera locura del fútbol. La mayor atención se sintió atraída por el jugador Rafinha, que se convirtió en uno de los más extraños de la historia del torneo. El brasileño notó la cabeza sin ni siquiera quererlo. Todo sucedió después de que el portero Anatoly Trubin despejara la pelota, pero Rafinha fue más inteligente y puso la cabeza para detener el balón, pero lo que no creería es que lo envió increíblemente con precisión a la portería rival. Instintos de un delantero de gran clase. Wayne Rooney anotaría un impresionante gol. El atacante experimentado anotaría un tiro espectacular de más de 50 metros cuando el portero de los visitantes salía corriendo de su área para evitar el peligroso ataque del Everton. El delantero británico se las arregló para romper el balón y mandar dentro de las redes un impresionante gol que dejaría marca a todos los fanáticos presentes. El seleccionado francés no tendría piedad ante un rival ya de mucho menos calidad como será la selección de Gibraltar, que sería un espectador de lujo en este impresionante zapatazo del francés a más de la mitad de cancha, aprovechándose que el portero dejó descuidada su portería. Ya nadie quería seguir jugando este encuentro, aunque los franceses sí que se la estaban pasando bien. Como diría el Chapulín, fue sin querer queriendo, y es que en esta ocasión el delantero Kral daría el empate al Slavia de Praga tras golpear el balón con el hombro sin querer. Hasta ni él mismo sabía que había sucedido y mucho menos que su desvío iría a puerta. Él no va a buscar el gol lo buscó a él. El Everton de Jordan Pickford terminaría con la cara roja después de que su gol en propia puerta, y es que el disparo de Cameron Archer daba en el poste antes de golpear a Pickford en la espalda y entrando en la red del rebote. El portero británico no se podía creer la falta de suerte que tenía. Cuando la pelota cayó en los pies del Manchester United, Hart se convirtió en un side ball para poder cubrir la longitud del campo y volver a su portería justo a tiempo, y luego de un salto de espalda pudo evitar que el disparo de más de 50 metros de Wayne Rooney con una salvación milagrosa con la punta de los dedos. Rooney debió haber pensado que había marcado un magnífico gol de larga distancia en el Etihad, pero Hart estaba presente para frustrar su sueño. Zlatan Ibrahimovic es recordado por impresionantes goles, pero en esta ocasión se distinguió como un salvador, ya que parearía un tremendo remate a quemarropa desviando en la línea de meta, salvando hacia todo su equipo de tal desastre. A eso lo llamo yo tener la cabeza bien puesta. El joven Kylian Mbappé tuvo una opción de gol inmejorable para su club, pero le roba la pelota. Sí, así como lo oyes y lo ves, el francés no pudo conectar el balón y se perdió una chance que lo llenó de ira más no poder. Garnacho avanzó por la izquierda y le tiró un pase rasante al brasileño Anthony, que increíblemente regaló la pelota al portero. Parecía más un defensor que un atacante del United. El DT no podía creer lo que sus ojos veían. ¿Será por eso que se cansaron de él y lo mandaron al Betis de España? Guyu consigue arrebatarle la pelota al arquero de Servette, pero al intentar una definición cruzada no patea con suficiente fuerza y el guardameta consigue recomponerse y tapar el tiro. El bueno de Guyu tiene nuevamente la chance de convertir y elige patear otra vez con poca fuerza. Incluso llega a tener una tercera ocasión, pero esta vez entre el arquero y uno de los defensores consiguen evitar que esto pueda convertir.
Darwin Núñez recibió un pase de Mohamed Salah en el segundo palo y tenía el gol servido ya que el arquero rival había salido a achicar en el primer poste. Sin embargo, Núñez definió por arriba del travesaño y lamentó la ocasión perdida para adelantar a su equipo en el marcador. Kevin De Bruyne entraba prácticamente solo por el segundo poste, solo tenía que empujar la pelota, pero increíblemente la mandó por encima del travesaño. Guardiola no entendía lo que sucedió. Solo 2 minutos más tarde en ese mismo partido, Fábregas mandó un fabuloso pase que Costas controló, remató a la red del City para la alegría del Chelsea, la decepción de KDB. Cuando su equipo perdía 0-1, Bryan Ruiz recibió en el minuto 72 un pase de la muerte del argelino Islam Slimani y erró a menos de 1 metro de la portería que estaba vacía al lanzar el balón por encima del larguero. Pero lo que hizo Aubameyang sí es insólito. Sin portero cabezó la pelota fuera de un arco vacío. Él sabe que se mandó una macana y ríe por eso. Lo cierto es que no pudo alcanzar el esférico y se tapó la cara por ese increíble error. Algunos compañeros lo consuelan mientras que otros se burlan, como solo los buenos amigos lo harían. El jugador del PSG, Choupo-Moting, falló el gol más claro de toda la historia justo en la línea de gol. El camerunés no podía creer lo que había hecho y Mbappé buscó inmediatamente la repetición en la pantalla para entender cómo la pelota no entró con el arco vacío y un jugador parisino sin marca. Arco vacío y pelota dominada. Ante ese contexto ideal casi soñado se encontró Joshua Zirkzee. Sin embargo, aunque cueste creerlo, el punta neerlandés desperdició esa situación clarísima y su blooper se viralizó. Su cara tras el fallo lo dijo todo. No lo podía creer. Cuando el marcador indicaba 0-0 después de mostrar todo su talento para dejar en el camino al arquero, el portugués Diogo Dalot se perdió un gol imposible con el arco vacío. El futbolista de Manchester United desperdició una ocasión inmejorable en el juego frente a West Ham. Este tipo tenía una portería abierta frente a él, pero perdió el equilibrio y sufrió una caída desagradable. Lo peor es que siempre tuvo la pelota a la vista y no podía hacer nadita para empujarla al arco. Los fans en el fondo estaban perdiendo la cabeza de desesperación. Tras un cabezazo un poco débil del delantero, el portero tuvo un error garrafal al dejar escapar la pelota. Shade se la quitó, pero solo para quedarse con el mérito al error más grande del partido. No había nadie que pudiera detenerlo, así todo falló el gol. No podía más de la vergüenza. Los puristas de las traducciones dirán que Patrick Wood se llama Patricio Madera. Los futboleros en cambio opinarán que el delantero de Sydney FC en el fútbol de Australia pareció de madera cuando le tocó empujar a la red un gol prácticamente hecho, pero le erró al arco. Jones la picó y el portero la tocó, pero no la detuvo. Por más loco que parezca, el delantero tuvo el arco solo, pero erró el remate. Eso le dio tiempo suficiente al defensor para quitar la pelota de la zona de peligro. Lewandowski igualó el récord de Gerd Müller de más goles en una temporada de la Bundesliga. Podría haber batido el récord, pero falló 2 tiros en el segundo tiempo contra el Friburgo. Con el arco vacío, el delantero de Mechelen Aster Branks quedó solo con la pelota, listo para anotar. La adrenalina, el debut y los nervios le jugaron una mala pasada y en su intento por frenar el balón y anotar, se terminó enredando y su tiro dio en el palo y salió del campo de juego. Steven Berghuis estaba dentro del área con un gol abierto cuando el balón le llegó a los pies, pero en lugar de enviarlo a la red vacía, Berghuis optó por dar un toque con el pie izquierdo que no le salió nada bien. Se llevó a las manos la cabeza en clara señal de no saber cómo diablos pasó eso y desaprovechó lo que hubiera sido el gol del Ajax. Kane dejó solo a Grealish para marcar el gol, pero el inglés le pegó de forma extraña y mandó la pelota fuera del arco para la sorpresa de todos los presentes, incluido el propio Jack. Creo que subestimó la jugada. Adebayor intentó su gol, pero el arquero no lo permitió, al igual que Modric. En lugar de mandarla al arco, la mandó por encima del travesaño para sorpresa de todos, incluso del croata, que quedó avergonzado en el suelo. Cuando quedaban 20 minutos para el final del partido, Danilo Sican se encontró con un balón para rematar a portería vacía. Inexplicablemente, el delantero ucraniano lo mandó fuera. Nadie sabe qué intentó hacer, pero el ariete del Shakhtar hizo una especie de control remate que hasta él le pilló por sorpresa. Hace 15 años, Gonzalo Higuaín falló para marcar un gol abierto contra Lyon. El Real Madrid quedó eliminado de los octavos de final de la UCL por 6º año consecutivo. Cristiano Ronaldo se fue muy enojado de la cancha mientras que el argentino se iba avergonzado. El ataque era por la izquierda y este muchacho decidió no dar el pase, lo que provocó el enfado de su compañero, el mismo que cuando tuvo la posibilidad de anotar se lo perdió por estar protestando. Karma instantáneo. Un centro al área fue despejado por la defensa local y el arquero galés Jack Alwyn no pudo regresar a tiempo. Evo Adams, que se encontró solo con la pelota, corrió hacia el arco desprotegido, pero cuando llegó el momento de definir, su remate se fue desviado de manera increíble. ¿Para qué? ¡Te traje! La primera parte entre Roma y Real Madrid acabó con el marcador 0-0, pero los Giallorossi tuvieron motivos para desesperarse porque en el minuto 45, con asistencia de Zaniolo, Under falló un gol sensacional a puerta vacía. Un gol casi imposible de perder, además porque el turco recibió el balón con pie izquierdo. Veamos ahora la insólita oportunidad que Bernardo Silva erró debajo del arco frente al PSG. El portugués del Manchester City quedó con la portería a su merced y con Donnarumma en el piso, pero una mala definición hizo que la pelota impactara una vez más en el travesaño. Dejan Kulusevski falló una posibilidad de gol mientras intentaba ayudar a Son Heung-min. El delantero sueco explicó que al ver a Son libre quiso pasársela a él y dejar de lado su gol ante el Norwich, solo que se le desconfiguró el Windows y no hizo ni una ni otra cosa. Por suerte para él y para su equipo, Kulusevski anotó 2 minutos después. Álvaro Morata quedó de cara al gol en el Juventus contra Atalanta por la Serie A. El delantero intentó marcar con un remate con el taco, pero la pelota salió de la cancha. El español estuvo en posición adelantada en el momento de la definición, pero ese detalle
no le ha liberado de las críticas y de las bromas en redes sociales. Iván Martín, tras realizar un desmarque en apenas unos metros, recibió el pase de la muerte y cuando tan solo tenía que empujarla adentro, el toque le salió mordido y la pelota se marchó por encima del travesaño. Era más fácil hacerlo que errarlo en teoría. La práctica, como siempre, nos dio una lección de humildad, anótale. Y hablando de lecciones de humildad, Ibrahimovic le reclamó a su compañero por ser egoísta y desperdiciar una clara oportunidad de gol, pero por cosas del destino, esta vez Zlatan sí recibió el pase, pero malogró el disparo estrellándolo contra el poste. Ahora sabe lo que se siente al fallar una clara chance. Bernardo Silva dio un pase que recorrió todo el área rival a un Agüero desmarcado que tenía la sencilla tarea de duplicar la ventaja ante el Chelsea, pero de alguna manera Agüero logró enviar el balón afuera. Sí, así como lo escuchas y así como lo ves. Tranquilo, Pep, te va a dar algo. Más tarde explicaría que quieren demasiado al Kun y que no pueden reemplazarlo por nadie. El PSG se marchaba con la pelota rumbo al empate. El esférico le llegó a Edinson Cavani, que increíblemente mandó la pelota por fuera y todo el mundo pensaba que el uruguayo marcaría las tablas en el tanteador, pero eso no sucedió. Esto no se puede creer. Diego Carlos le sacó el gol a Watkins. El central solo tenía que empujar la red para marcar el 2-2 de Aston Villa ante Liverpool, pero cometió un blooper gigantesco. Fernando Torres fue el protagonista de la acción del partido entre el United y el Chelsea. El delantero madrileño fallaba un gol a puerta vacía fabricado por él mismo tras un jugador en el que recortó a De Gea. El error de Torres no le permitió firmar un doblete que hubiese supuesto el 3-2, con 7 minutos por delante más 5 de descuento. Morata llegó a confrontar al arquero rival, pero vio mejor posicionado a su compañero y se dio el balón. Creo que se arrepintió de esa generosidad puesto que Keane envió la pelota fuera de la cancha. Lo peor de todo fue que solo 2 minutos después, la Becha Señora recibiría un gol en contra tras una falta penal dentro del área. Sturridge avanzó solo hacia el arco y dejó atrás al portero. Solo tienes que empujarla, amigo. ¡No! ¿Qué hiciste? Jürgen Klopp no encuentra explicación ni en las malditas gradas. Es increíble lo mal que definió, pero los goles que no se anotan se reciben en la propia puerta. Y eso lo sabía Hazard y no perdonó a Liverpool tras anotar ese gol desde la derecha. Sturridge se moría de la vergüenza, sobre todo al escuchar el silbatazo final y perder el partido. Ingresa a la cancha Romelu Lukaku, el hombre con más goles de la selección de Bélgica. 120 segundos después de esta acción, De Bruyne desbordó de la banda izquierda, llegó hasta el fondo y mandó un centro. La trayectoria de la pelota dejó a Lukaku con un cabezazo limpio frente al valla rival sin oposición, pero su intento se fue por arriba del travesaño. A los 89, Jeremy Doku tuvo una gran jugada individual que continuó con un centro del hermano menor de Eden Hazard para la llegada del gigante. Se le encimó la pelota y le pegó con la panza en un remate lento que le permitió recuperarse a Livakovic. De esta forma, la selección de Bélgica quedó eliminada del Mundial Qatar 2022 después de igualar 0-0. El Dortmund buscaba el empate y parece que llegaría en esta jugada, pero la pelota se le escurre entre los pies al androide Haaland. Por poquitos centímetros se perdió de anotar el gol anhelado por su equipo. Ante la salida de Marc-André Ter Stegen, Seferovic se la picó por encima sutilmente en forma de autopase. Seferovic fue a disparar al arco, pero llegó in extremis Eric García para incomodarle y eso provocó que el atacante del Benfica mandara fuera el balón incomprensiblemente. Fue un milagro para el Barça. El Inter quería ganarle a su clásico rival y falló hasta que Mauro Icardi dejó pasar entre sus piernas la posibilidad de hacerlo. Todos se tomaban de la cabeza al ver escaparse esa oportunidad. La mala suerte del argentino no terminaría allí porque en el último minuto de juego tuvo la misma chance y el resultado fue exactamente igual. ¡Qué salado estás, Mauro! Escocia se jugaba la clasificación al Mundial justo en ese momento. Uno de sus delanteros malograba la oportunidad de participar en el máximo evento deportivo al no poder mandar la pelota al fondo de la red. La frustración se adueñó de todo el equipo. Leonardo Campana, el ecuatoriano, recibió el balón tras un pase desde su área, superó la marca del defensor rival y quedó solo ante el arquero Elliot Patnico. Entonces, Campana picó el esférico para sacarse al guardameta y corrió hacia el balón, se barrió y lo pateó desde el suelo, pero la pelota pegó en el vertical derecho y salió. ¡No lo podemos creer! Esto es increíble, pero cierto. Pierre-Emerick Aubameyang de alguna manera mandó la pelota fuera del arco estando en el área chica. Los Gunners iban perdiendo por un gol cuando el delantero tuvo una oportunidad aparentemente sencilla de empatar el marcador, pero increíblemente falló. Arteta no lo podía creer y así fue que el Arsenal fue eliminado de la Eurocopa League. Ademola Lookman abrió el partido encarando por derecha para luego tirar el centro al área, ingresando por detrás de Antonio Rüdiger. Retegui hizo un toque de derecha que se fue bien alto y se agarró la cabeza. La incredulidad lo embargó por completo y para peor así fue que Atalanta quedó eliminado de la Champions League. Raheem Sterling tuvo la gran chance para marcar el empate del City y estirar la definición, pero falló una definición increíble y permitió que el elenco francés marcara el 3-1 que sería definitivo. Sterling quedó tendido en el piso lamentándose. El resto de los jugadores y el propio Pep Guardiola se preparaban para festejar, pero todo terminó en decepción. Harry Kane una vez tuvo que ser portero. ¿Cómo fue que llegó a eso? Ahora te lo explico. Hugo Lloris fue expulsado y al no tener más cambio, el Tottenham tuvo que recurrir a su goleador para defender los 3 palos por voluntad propia. Una vez hecho el cambio de camiseta, el inglés se dirigió feliz a la portería, pero no sabía lo que le esperaba. No pudo atajar un tiro libre que se le escapó de las manos, pero ese no fue su único blooper. El ariete tuvo un pésimo remate en su saque de arco. Se dio cuenta de que no era nada fácil. Si estos momentos de pura adrenalina que no se podrían volver a repetir en el fútbol te dejaron sin palabras, entonces no dudes en dejar tu like y suscribirte para descubrir las charlas más secretas en el fútbol.